Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Rubén Lobolo para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí. No, por favor. Bueno, una semana en la que se presentó la primera medición de la tasa de desocupación de este gobierno, una medición que dio un aumento del índice de desempleo del 5,9 del tercer trimestre del año pasado al 9,3 en el segundo trimestre de este año. Rubén, ¿a qué atribuís este aumento o qué parte de este aumento en el desempleo atribuís a un posible sinceramiento estadístico y qué parte atribuís a un deterioro en las condiciones económicas que se ha dado justamente a lo largo de este año? Para hacer esa discriminación tendría que fijarme y no lo hice, digamos, en los componentes del desempleo. Yo creo... pero por ahí, bueno, ¿qué tanta fe tenías en el índice que publicaba, ¿no? Yo creo, por lo poco que vi, que es un índice muy mejorado, evidentemente, no solamente el índice de desempleo, sino otras estadísticas económicas y sociales estaban muy distorsionadas. Yo creo que es un paso en el sentido estrictamente estadístico positivo, pero de cualquier modo creo que, digamos, el problema central no es solo el índice de desempleo, que para hablar en términos técnicos parecería que Argentina está en un nivel estructural de desempleo muy alto en términos relativos, que no puede bajar ahí, incluso el gobierno anterior no lo pudo bajar, con política de mucha expansión de demanda y demás. Pero, digamos, lo que llama la atención cuando uno mira los estudios más estructurales es que prácticamente hoy Argentina, en términos de estructura de empleo, está en una situación bastante parecida a comienzo de la década del 90. O sea, prácticamente la mitad de la población económicamente activa está en una situación de precariedad de empleo. Ya sea o porque está en desempleo abierto, lo que comentaste, o porque está en su empleo, o sea, trabajando menos horas de las consideradas de empleado pleno, o porque está en actividad de muy baja productividad. O sea, me parece que hay un debate que hace tiempo venimos planteando y que no sea en Argentina, que hay que discutir la situación del mercado de empleo independientemente de la coyuntura. Argentina ya ha demostrado que no está en condiciones o que no encuentra la forma de moverse a tasa de salarización formal de las que, digamos, existieron en niveles de la posguerra. Y esto me parece que es un debate que nadie quiere dar, que siguen discutiendo como si es un problema de coyuntura o atribuyéndole al gobierno anterior el problema. Acá hay un problema estructural en la economía argentina y en el mercado de empleo que tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver, por un lado, con el crecimiento de la población económicamente activa, por ejemplo, con la incorporación de la fuerza de trabajo femenina al mercado de empleo, con la incorporación de jóvenes... Muy importante en la década del 90. Exacto, ¿no? con la incorporación de jóvenes no retenidos en el sistema educativo, estamos hablando por el lado de la oferta. Y también hay problemas por el lado de la estructura, o sea, los sectores dinámicos de la Argentina no son absorbedores de empleo. Y me parece que entonces, bueno... creo que nuevamente... Bueno, además de que en los últimos años también hubo una merma, ¿no?, de creación de empleo por parte del sector privado. No, exactamente. O sea, hubo un sostenimiento del empleo público, digamos, el grueso de la creación de empleo fue por el lado del sector público. Pero una vez más, eso también es un indicador que hay un problema estructural en la economía argentina. Entonces, yo creo que la pregunta hay que revertirla y decirse, bueno, ¿cómo hacemos política pública, económica y social en una estructura digamos, de mercado de empleo, donde prácticamente el 50% de la población tiene serias dificultades para conseguir un mercado de empleo formal? Y me parece que esa es la pregunta sustantiva y todavía no veo que se esté dando el debate. Y en tu opinión, ¿no?, ¿cuáles crees que son justamente algunas de las claves que uno debería tener en cuenta para corregir esta situación o para comenzar a corregirla, ¿no? Y yo creo que hay que pensar el tema de la siguiente manera, a ver si me puedo explicar. Primero, es que... ni siquiera los países más desarrollados están hoy en una situación... No, o sea, están mostrando los países más desarrollados justamente que se están... Europa en particular. Europa en particular. Estados Unidos siempre tuvo un mercado de empleo muy flexible, muy particular en ese sentido. Entonces, hay que asumir que la economía mundial está mostrando serios problemas en el mercado de empleo comparados, digamos, con los años de posguerra. Entonces, la primera conclusión es muy bien. Hay que avisorar un futuro en esas condiciones. Para lo cual, el ideal del pleno empleo es un ideal que no se va a alcanzar. Yo arrancaría por ahí. Claro. Entonces, primera conclusión, eso es bueno o malo y depende de qué política usted tenga.
Entonces, lo malo, por ejemplo, es que haya gente que trabaja 14 horas y gente que no trabaja nada. Entonces, podríamos discutir mecanismos de distribución del empleo disponible en el mercado. Entonces, es un primer paso. Y hay mucho debate internacional al respecto que en Argentina no llega. La segunda conclusión, que la venimos discutiendo también hace mucho tiempo, es que las personas, la ciudadanía, tiene que tener ingresos garantizados por fuera del mercado de empleo, al menos ingresos básicos. Eso también es otro debate que queremos dar y no logramos que la sociedad entre en esa discusión. Y no es un problema solo de los pobres. Cuando la precarización del empleo llega al 50% de la población, como están mostrando las estadísticas, entonces es un problema general, digamos, del conjunto de la sociedad argentina. ¿Pero acá crees en la necesidad de ingresos aportados por el Estado? Yo creo en la necesidad de garantizar un ingreso básico al conjunto de la población, independientemente de la situación que esté en el mercado laboral. Pues justamente hoy hablábamos, ¿no?, de la grave situación fiscal y en particular. Bueno, ahí está el punto, correcto. Que se ha agravado en el mes de julio, han salido indicadores muy negativos, ¿no?, en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente, por eso digo que hay un problema estructural. Nadie está pensando en una política de la noche a la mañana. Claro. Digo, ¿para dónde caminamos? Claro. Probablemente un programa como la Asignación Universal por Hijo es un primer paso en ese sentido. Pero nada más que un primer paso. Y obviamente hay que tener, y vamos al segundo punto, y que probablemente sea hoy una de las mayores decepciones de la política macroeconómica del gobierno actual. O sea, en realidad tenía dos problemas centrales que tenía que atacar del punto de vista macroeconómico y que había públicamente dicho que tenía que atacar, que eran inflación y situación fiscal, y los dos problemas, ya después, digamos, de mucho tiempo, parecen que no se resuelven, pese a que el país está otra vez en una etapa de fuerte endeudamiento. Bueno, la inflación igual en ese frente ha tenido un avance y de hecho con el bloqueo por parte de la Corte Suprema del aumento de las tarifas se espera hasta tal vez una inflación negativa en agosto, ¿no? Sí, es un modo de verlo, digamos, pero vos mismo dijiste el ejemplo, si que la inflación en agosto sea negativa depende del fallo de la Corte Suprema, en realidad es una inflación reprimida, ¿no? Yo creo que hay que ha habido un diagnóstico equivocado sobre la inflación y que se ha apostado muy fuertemente a algunas políticas, por ejemplo el de la represión monetaria. Ha habido, ya creo que todo el mundo se da cuenta, muy malas decisiones en materia tarifaria. Entonces, bueno, digamos, uno puede hacer todo un resumen, pero la verdad es que Argentina sigue en uno de los peores escenarios y probablemente hoy creo que salió el indicador de actividad. Entonces Argentina sigue inmerso en un escenario de fuerte recesión con inflación y este es el tema, digamos, y eso también impacta fiscalmente, ¿no? Obviamente. Muy bien, bueno, tenemos que ir cerrando, nos quedamos un poco sin tiempo, continuaremos en otra oportunidad, Rubén, nos quedaron temas por conversar, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Nos vamos entonces con la reflexión de Rubén Lobolo sobre los importantes problemas que presenta hoy la economía argentina y los intentos del gobierno por enfrentarlos y resolverlos. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.